tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Siempre Contigo. El día de hoy tengo el gusto de tener aquí al doctor Alejandro Ferreiro. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí conmigo hoy. Hola, Mitch, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Pues cuéntanos un poquito de ti, Alex, por favor. Pues mira, soy gastroenterólogo pediatra y trabajo en el Hospital ABC de Santa Fe. Pues la verdad es que estoy contento de que me invites porque tienes muchos seguidores y eso nos da mucho gusto. Así que vamos a platicar de algunos de los temas que más me gustan, que es el reflujo, porque es lo que vemos todos los días en el consultorio y seguramente has de tener un montón de preguntas de todas las mamás y papás que te siguen. Entonces, encantado de estar aquí contigo. Ay, muchas gracias, Alex. Pues sí, justo el reflujo es una de las cosas que preocupa mucho a las mamás que yo tengo cerca como consultora de lactancia, en especial mamás de bebés chiquitos. Les preocupa y siento yo personalmente que a lo mejor falta mucha información al respecto, entonces te agradezco mucho que estés aquí. Y pues la primera pregunta que pareciera un poco obvia, pero creo que es importante contestarla es exactamente qué es el reflujo. Fíjate que es una pregunta muy importante porque pareciera, como tú dices, muy obvio y resulta que hay muchas creencias y muchas, inclusive hasta definiciones de qué es el reflujo. Tomando en cuenta que todos los bebés, todos los seres humanos, como parte fisiológica es la alimentación, pues entonces tenemos ahí que el sistema digestivo puede tener funciones básicas, ¿no? Y este es empezar con la digestión. El alimento ingresa por la boca y pasa por el esófago hacia el estómago. Entonces, definimos el reflujo como el paso del alimento en forma involuntaria desde el estómago hacia la boca y en ocasiones sale por la boca, en ocasiones se queda dentro del esófago. Pero es importante decir que no todo vómito es reflujo, ¿no? Porque tenemos muchas otras causas de vómito en un bebé. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir cuando el vómito es un tema que le está causando problema al bebé o es un vómito que puede ser porque comió mucho en esa toma, porque de repente tragó demasiado aire. Entonces, esto es lo que hay que definir. Por eso el contacto directo con los pediatras es importante porque muchas veces la opinión de la amiga, la opinión de la mamá, la opinión de la suegra, dicen es que tu bebé tiene reflujo y resulta que es un bebé que tiene ocasionalmente regurgitación. Regurgitaciones simplemente son pequeñas salidas de buches de la leche por la boca y no quiere decir que tenga reflujo. Entonces, por ahí tenemos que empezar a distinguir, ¿no? Sí, eso me pasa mucho, ¿no? Que los bebés sacan un poquito de leche y las mamás se angustian mucho porque piensan que ya es reflujo. ¿Cuándo sería un síntoma, un momento en el que yo tendría que acercarme con alguien como tú, ¿no? ¿En qué momento como mamá yo tendría que, a lo mejor, me acerco con un especialista en esto para que realmente vea si tenemos un problema o no? Es importante. Tenemos estos bebés que son vomitones frecuentes. Inclusive en Estados Unidos le dicen el happy sphitter, que es el bebé que es el vomitón feliz, ¿no? Habitualmente estos bebés, como lo dice la expresión, son bebés que están contentos, que no lloran, que comen bien, que se van desarrollando de forma normal, que llegan a la consulta del pediatra y tienen un peso y una estatura adecuados. Es decir, por lo demás pueden sacar muchos buches, pero esos bebés no tienen lo que se denomina una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que eso es muy importante saber qué es. Los datos de alarma son que esté vomitando tanto que no le alcanza para tener sus necesidades de crecimiento, es decir, va al pediatra y no tiene un buen peso y una buena estatura, ¿no? Por supuesto que ese es un dato de alarma. Que se acompañe de otros síntomas, por ejemplo, un bebé que está extremadamente llorón, es un bebé que está llorando todo el día, eso tampoco no es normal, porque tal vez está traduciendo en que el bebé se le sube la leche, que ya se le está inflamando el esófago, eso se llama esofagitis, ¿no? Otro dato de alarma es que tenga, por supuesto, mucho más aparatos, es que tenga rastros de sangre en los vómitos, por supuesto que es un tema importante, o que tenga síntomas respiratorios, también es una complicación, digamos, relativamente común de un bebé con enfermedad por reflujo. La mayoría de los bebés que acuden con nosotros no tienen nada de esto. La mayoría de los bebés son bebés vomitones y que obviamente pues, a la mamá le angustia, ¿no? Y lo entendemos los pediatras, pero hay que saber hasta qué punto es normal. Te voy a decir algo que es importante. Me dice la mamá en el consultorio, es que vomita mucho y resulta que el bebé tiene
no sé, voy a poner 4 meses y pesa casi 7 kilos, que quiere decir que está muy bien, está creciendo de forma, ¿no?, adecuada, ves la cantidad de leche y lo que está comiendo es normal. Y sí, vomita frecuentemente, pero resulta que la cantidad del vómito que saca ni siquiera es tanta. Lo que pasa es que si tú tomas una cucharada sopera y la llenas de leche y la derramas sobre una mesa, de aspecto parece más cantidad de lo que es, realmente es solamente una cucharada sopera. Y entonces eso es lo que a la mamá le llama la atención, ¿no? Ve la cantidad de lo que vomitó, pues, en el trapito, en la toallita, en su ropa, no, la ropa de la mamá, se la pasa lleno de vómitos. Entonces llama mucho la atención, pero eso no es indicación de medicar, ¿no? Eso es simplemente indicación de darle a la mamá recomendaciones para disminuir esos vómitos frecuentes. Ay, me encanta que estés diciendo esto porque muchas veces yo les digo, no te preocupes, habla con tu pediatra, pero probablemente no es nada y es normal. Y es importante que las mamás sepan que existe este vómito normal, ¿no? Que existen estos vómitos felices y también que sepan, pues, estos síntomas que sí pueden ser importantes y que sí pueden ser preocupantes, con los cuales sí deben de acercarse, pues, a platicar con un especialista. Alex, si habláramos de alimentación como tal, en cuanto hay mucha gente que piensa, no, pues es que si le doy pecho, a lo mejor va a tener más reflujo. O si le doy fórmula, entonces evito que mi bebé tenga reflujo. ¿Cuál es la correlación o qué nos afecta más en cuanto al reflujo? Híjole, es una excelente observación. Te voy a decir a mí que llama la atención. Hay estudios gigantes hechos por Estados Unidos, por europeos, en donde te dicen que la principal causa de suspender la lactancia materna cuando un bebé está vomitando es la falta de información. La falta de información en que se cree que los alimentados con leche materna tienen más reflujo y que si vas a darle fórmula tienen menos reflujo. Esto definitivamente no es cierto. De hecho, me encanta decirles a las mamás que la lactancia es la mejor vacuna para todo, ¿no? Los estás vacunando para que no se enfermen de síntomas respiratorios, para que no les dé reflujo, para que no les den alergias, para que no tengan diabetes, para que no tengan obesidad a la larga. Pero específicamente hablando de reflujo, hay que entender que la leche materna es mucho más fácil de digerir. ¿Por qué? Porque el tipo de proteína que contiene, la cantidad de carbohidratos que contiene, la cantidad de azúcares y de triglicéridos que tiene, son las óptimas para la digestión. Entonces, salvo cuestiones muy particulares, no existe absolutamente ninguna indicación como para decir, quítale la leche materna y va a estar mejor con fórmula. A veces la mamá y el pediatra se desesperan un poco y entonces a lo largo de la primera, segunda, tercera consulta llega a ser tanto estrés de la mamá que el pediatra acaba cediendo al cambio por una fórmula, pero la verdad es que no se necesita. Hay que tener en cuenta esto, puede el bebé vomitar mucho, pero si está creciendo bien, no es un bebé particularmente llorón, no tiene otros síntomas, sigan con la lactancia. O sea, no hay indicación para quitarla. Oye, Alex, y en cuanto a nuestra alimentación, ¿no? Si es una mamá que su bebé sí está teniendo algún tipo de sintomatología o de reflujo, hay muchos mitos sobre la alimentación durante la lactancia. Hay muchas mamás que su bebé ni siquiera tiene reflujo y les quitan absolutamente todo de su dieta. Y de repente hay temas en los que sí hay reflujo. La pregunta es si tenemos que quitar cosas, no, y en qué momento decidiríamos quitar algo. Mira, cuando yo doy de alto un bebé de la cuna, lo que me dice la mamá, oye, ¿qué me quito de la dieta? Y yo, ¿por qué te habrías de quitar algo de la dieta? Uh -huh. ¿No? Y otra vez un poquito la creencia popular de que ciertos alimentos causan mucho más reflujo y esto, y la verdad es que tampoco está demostrado nada de eso. En un bebé que empieza con una lactancia normal, con la mamá que tiene una alimentación completamente regular, y si no hay ningún antecedente, que no se quiten nada. No tienen que disminuir alimentos en su dieta. No se ha demostrado científicamente que haya, salvo proteínas muy particulares de la leche de vaca, pero todo lo demás lo pueden consumir perfectamente. ¿En dónde sí pensar que hay que quitarlo? Es un bebé que tiene ciertos síntomas de reflujo, pero también tienen algo de incomodidad como por cólicos, son bebés más irritables. En estos bebés, lo que hay que hacer primero es todas las medidas generales. Cómo está comiendo, horarios de comida, posición al comer, que no degluta aire al momento que está comiendo, etcétera, ¿no? Ya que solucionamos eso, entonces considerar que podrían quitar algunos derivados de leche. ¿Por qué? Les voy a platicar sin que sea demasiado rollo científico. La leche tiene proteínas que son similares a las de la leche materna y algunas pequeñísimas cantidades de esa proteína pueden pasar a través de la leche materna,
pero no son tan fáciles de digerir, como yo les había dicho. La mejor leche para digerir para un bebé es la leche materna. Pero si yo ingiero mucha leche de vaca, puede ser que estas pequeñas porciones de proteína estén pasando a través de la leche materna y al bebé le puede caer un poco mal. Entonces, una recomendación, antes de quitar la leche materna, por favor, es suspender los derivados lácteos de la alimentación de la mamá durante unos días. Se supone que se recomienda entre 10 y 14 días para ver qué cambios tenemos. Si el bebé con eso está más tranquilo, vomita menos, pues sí, tal vez le caía un poco pesada la proteína de leche de vaca que estaba consumiendo. En algunas ocasiones también la literatura internacional recomienda quitar el huevo, pero también yo lo dejo como muy lejano, o sea, es muy raro que realmente tengamos que quitar alimentos a las mamás. Alex, ¿cuál es la diferencia, platicando de esto de quitar cosas de la dieta, cuál es la diferencia entre tener reflujo y tener una alergia como tal? Yo sé que ustedes tienen la alergia, la clínica de alergias alimentarias en el hospital. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Fíjate que es un tema interesante porque muchos bebés que tienen alergia o que tienen reflujo comparten síntomas. ¿Qué quiero decir? Los bebés que tienen alergia a la proteína de la leche pueden tener vómito, pueden tener irritabilidad, pueden tener rechazo a la alimentación. Y estos son datos que también se presentan en el reflujo. Ahora, el cuadro, ya que nos metemos un poquito más y en manos de un pediatra que sabe del tema, pues sí se distinguen ciertas cosas. Lo que sí es un hecho es que si un bebé, si hay antecedente de atopia familiar, que quiere decir que hay antecedente de alergias en la familia, o que tiene un hermanito que tuvo una alergia a la proteína de la leche, ese es un paciente que hay que estar al pendiente de ver si le quitamos esa pequeña cantidad de proteína de leche que pasa a través de la leche materna, porque puede ser que con eso mejore. Que eso no lo hace alérgico, ¿no? Por eso es lo que te digo que muchas veces la lactancia es una vacuna contra las alergias a muchas cosas, ¿no? Pero específicamente alergia a la proteína de la leche y alergia a los alimentos. Pero comparten síntomas y aquí es en donde hay que saber distinguir. Muchas veces los pediatras ven un bebé que está vomitón, está llorando, ya no quiere comer, y lo primero que hace es quitarle la leche materna y le da una fórmula hidrolizada, que son fórmulas especializadas, que fragmentan la proteína de la leche para que la asimile mejor. La verdad es que no debería de ser. Esto, otra vez, hay que tratar de seguir con la lactancia lo más que podamos, ¿no? Alex, ya supongamos que ya tenemos a un bebé que sí tiene reflujo. ¿Todos los bebés que tienen reflujo son medicados o deben de ser medicados? No, ese es Porque un... te pregunto, perdóname que te pregunto, porque honestamente la cantidad de bebés que me llegan muy medicados, ¿no? Con varios medicamentos encima son muchos, ¿no? Medicados desde muy chiquititos. Entonces, ¿es realmente necesario medicarlos tanto y todos ellos necesitan estar medicados? No, la verdad es que es un categórico no, y es importante decir que la mayoría de los bebés no van a requerir medicamentos. Con cambios de posición, ayudarle a que tenga unas tomas adecuadas, que otra vez que no degluta aire, no presionar el abdomen, eso luego resulta que los tienen con unos pajeros o con el pañal apretado, o los cargan haciendo presión en el abdomen. Este tipo de cosas, simplemente con eso disminuyen mucho los vómitos. Otra cosa que es frecuente es ya sea que estén alimentados con leche materna o que estén especialmente alimentados con fórmula, resulta que son bebés que están grandotes y están sobrealimentados específicamente con la fórmula. Les están dando una cantidad de onzas al día que cuando contamos cuántas onzas se toman, pues son muchísimas. Y ese bebé, su estómago no va a ser capaz de mantener esa cantidad de leche y la va a estar sacando. Entonces, ajustar ese tipo de cosas ayuda mucho. Después, ¿en quiénes sí medicar? En los bebés que yo estoy sospechando el reflujo le está causando enfermedad, es decir, enfermedad por reflujo gastroesofágico, que son los bebés que si lloran mucho, ¿no? Ya se descartaron alergias a la proteína de la leche, otras enfermedades que pueden dar un bebé llorón, y entonces consideramos que puede tener alergia, que puede tener reflujo, y ese reflujo le está causando esofagitis, ese es un bebé que se puede tratar. Ese es un medicamento que bloquea el ácido que se le regresa hacia el esófago y eso disminuye. Pero te voy a decir a mí qué me pasa. Llegan al consultorio a los 6 meses de edad y con historia de reflujo. Es curioso porque además empiezan la consulta y les digo, oye, ¿por qué vienes a verme? ¿Por qué tiene reflujo? Digo, no, mejor platícame qué síntomas tiene y yo te digo si tiene reflujo, ¿no? Y vemos Pero el bueno, diagnóstico. claro, a ellos el pediatra les dijo que tiene reflujo, entonces llegan porque tiene reflujo. Y haciendo todo el interrogatorio, pues hay cosas que se pueden ajustar. Pero una cosa que me pasa muy frecuente es que tienen 3 o 4 medicamentos y cuando le digo a la mamá, oye, ¿y qué mejoría notaste? No.
al momento que le diste los medicamentos? No, pues nada. Entonces, ¿para qué le estás dando ese medicamento a un bebé que resulta que ya lleva un mes con el medicamento antiácido, lleva un mes con el medicamento procinético, que es el que vacía el estómago, y nada le está funcionando? Entonces, lo que hacemos ahí es darle una vuelta, y además de todo hay que calmar mucho a las mamás y explicarles que mientras yo no vea datos de alarma, no hay que medicarlos. Y finalmente se dan cuenta las mamás que no es una, en su mayoría, no es una patología que dé problemas graves. Mucho de esto, y es parte de lo que platicaremos en los siguientes minutos, es que es un tema de maduración. Y entonces, si yo dejo que madure sin medicamentos y voy llevando a la mamá de la mano, lo más probable es que ese bebé esté muy tranquilo y que con el tiempo el reflujo mejore. Claro. Y, y es importante porque a veces también, sin querer, la mamá que no acepta que su bebé vomita porque vomita, que es vomitón feliz, a veces presionan mucho al pediatra tratando de que su bebé deje vomitar cuando realmente el bebé está vomitando porque así es y porque vomita normal, pues está sacando a lo mejor un poco más de leche, está comiendo un poquito más de lo que debe, y a veces cuando presionan mucho, pues acaban dándoles mucho medicamento, pero el bebé, pues como dices tú, igual sigue igual, ¿no? Como que no hay una mejoría. A veces también tenemos que aprender como mamás a escuchar, y si el médico nos está diciendo, pues esto que tiene tu bebé es normal, pues también decir, bueno, pues mi bebé es vomitón feliz, vomita, pero está bien, está creciendo bien, no le está doliendo, y entonces pues va a ser un proceso que va a madurar con el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si mi bebé vomita mucho con leche materna? Si mi bebé come al pecho y está vomitando mucho también. Otra vez, siempre la idea de mejorar la técnica de alimentación es importante, ¿no? Entonces, platicar Claro. esto con las mamás. En algunos casos extremos, que si es un bebé en donde posiblemente le esté dando muchos síntomas, ¿no? Tal vez su síntoma no es tanto el llanto, pero es de repente atragantamiento, ¿no? Las mamás se asustan mucho y tienen razón de que el bebé regurgite y de repente hace un efecto de atragantamiento. Se puede llegar a utilizar algunos espesantes. A mí me encanta que obviamente la lactancia sea directo al pecho materno, pero llega a haber bebés en donde se tiene que utilizar la extracción y el almacenamiento, y a esta leche se le puede agregar algún espesante. Los espesantes comercialmente hay muy pocas marcas, pero son algunas sustancias en donde están hechas a base de sustancias naturales de plantas, y esto se le pone adentro de la leche y puede hacer un poquito más espesa la leche. Otra vez, no hay indicación absoluta al inicio de quitar la lactancia. Mejor buscar otras alternativas con técnicas de alimentación que mejoren el reflujo sin quitarla, ¿no? Oye, Alex, ¿y cuánto tiempo dura el reflujo? Porque esa es una pregunta que me mandaron mucho, ¿no? Si mi bebé ya sabemos que sí tiene reflujo, lo estoy tratando, incluso, bueno, estos vomitones felices, ¿hasta qué edad más o menos dura esto? Mira, de entrada es importante saber que el reflujo entra dentro de un grupo de trastornos que se le llaman trastornos funcionales gastrointestinales o trastornos digestivos gastrointestinales. ¿Por qué? Porque estos trastornos funcionales son este proceso de maduración y regularmente son los primeros meses. Casi siempre un bebé que tiene un trastorno funcional gastrointestinal tiene también algo de cólico, que pues, es proceso normal de un bebé, y tiene a veces un poquito de dificultad para hacer popó y no quiere decir que estén enfermos, ¿no? Entonces, Claro. esto es lo que a veces hace que se confunda con la alergia a la leche. Pero bueno, lo que quiero decir es que los trastornos funcionales es un tema de maduración. Se sabe, por estudios que hay a nivel mundial, que el reflujo del trastorno funcional regularmente cede después de los 6 meses. ¿Por qué? Porque hay un proceso de maduración que se va dando. Casi siempre hay un pico, nacen y están muy bien, y por ahí de las primeras 2 o 3 semanas empieza a aumentar los síntomas. Se mantiene una meseta durante los 4 o 5 meses y después de los 5 meses empieza a bajar. Entonces, casi siempre después de los 6 meses mejora. Hay la confusión de que qué pasa con las papillas, si las papillas mejoran o no el reflujo. No necesariamente, la verdad es que no es que las papillas o la alimentación complementaria, le llamamos ahora, Ujú. no es que la alimentación mejore el reflujo, simplemente coincide con la etapa más común en donde un bebé con reflujo mejora. Entonces dicen, Ok. bueno, a mi hijo le fue muy bien cuando empecé con la alimentación complementaria, y resulta, bueno, pues es que coincidió porque tenía entre 6 y 7 meses, ¿no? Y Claro. entonces en ese momento mejoró. Oye, Alex, otra pregunta que me mandaron mucho, supongamos estos bebés que sí vomitan mucho, o incluso los que no tanto porque sacan un poquito de leche, ¿es recomendado utilizar el colchón antirreflujo o es mejor acostarlos directamente en la camita? Y si sí, el colchón, ¿qué tipo de colchón? Porque hay unos que son como muy, que están muy levantados y hay otros que están como más bajitos.
Te voy a decir una cosa, durante muchos años se utilizaron muchos colchones de diferentes marcas o inclusive cosas caseras, ¿no? Se recomendaba que se elevara, inclusive en niños más grandes o en adultos, que se elevara la cabecera de la cama a 30 grados. Y lo que se ha visto a lo largo del tiempo es que no mejoran los bebés con reflujo cuando se eleva la cama o cuando se usa el colchón antirreflujo. Se han hecho estudios con equipos ya muy sofisticados que son para medir el pH en el esófago. ¿Qué pasa con los bebés cuando los tienes completamente horizontales o cuando los tienes levantados? ¿O qué pasa cuando lo tienes volteado de lado? ¿O qué pasa cuando lo tienes completamente horizontal? Y hoy se sabe que, y es la recomendación que se debe seguir de la Academia Americana de Pediatría, de la Academia Mexicana de Pediatría, es que los bebés duerman completamente horizontales. Si acaso la cabecita de los bebés regularmente tiene la tendencia a ir un poco hacia un lado. Con eso puede ser suficiente para que si un bebé saca la leche, le escurra de lado y entonces no tenga problemas de atragantamiento. Entonces, mi insistencia sería es que hoy en día no se utilicen los colchones, no hay ninguna utilidad y hay muchos estudios que lo documentan, ¿no? Perfecto. Ay, Alex, pues muchísimas gracias. Si tú quisieras dejarles algún mensaje a las mamás final. Mi mensaje sería que tengan mucha comunicación con sus médicos, que como decía Micha hace rato, sean pacientes, mientras ustedes sepan identificar los datos de alarma de que el bebé no deja de crecer, que no está demasiado llorón. Si identifican esos datos, háblenlo con el pediatra y entonces puede ser que tomen otra decisión. Si no es así, sigan con la lactancia y no todo el vómito es reflujo. Ay, pues muchísimas gracias, Alex. Te agradezco muchísimo que estuvieras aquí. Sé que para muchas mamás escuchar esta conferencia les va a ayudar mucho a relajarse y a ver todo el tema de reflujo de una forma diferente. Ojalá que así sea. Si necesitan contactar a Alex, nos pueden mandar comentarios y con mucho gusto les ayudamos para que se contacten con él. Y les voy a poner también la información de la clínica de alergia alimentaria para que la tengan ahí. Y bueno, pues muchas gracias, Alex. Te agradezco mucho que estuvieras aquí. Mitch, muchas gracias a ti y gracias por la invitación. Encantado de estar contigo y saludos a todas las mamás y papás que te siguen. Gracias, hasta luego. Nos vemos la próxima vez.